¿Quieres conocer más sobre la tradición reformada? Te invito a escucharnos martes y jueves a las 20 horas de Uruguay junto al teólogo Kaiser Arévalo desde California, Estados Unidos. En la mañana, en la tarde y en la noche, siempre contigo, 24 horas caminando con Dios. Temperatura 14 grados. Humedad 87%. La hora de la reforma. Bienvenidos al espacio junto al teólogo presbiteriano César Arévalo, desde California, Estados Unidos. Un tiempo dedicado a conocer la fe reformada y su historia. Queridos amigos, Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí para compartir con ustedes el espacio La Hora de la Reforma, como todos los días martes y jueves. Y bueno, queridos amigos, mientras los hermanos comparten esta transmisión para que otros hermanos también puedan ser alcanzados por la enseñanza bíblica, les invito a que se preparen, que inviten a la familia, ¿no? Usted, hermana, usted, señora esposa, llame a su esposo y dígale, vamos a separar unos 30 la palabra de Dios. No hay nada más importante que la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento, ¿no? La palabra de Dios es como el alimento diario que nosotros necesitamos para alimentarnos, nutrirnos, nos aconseja, nos exhorta, nos guía, ¿verdad? Nos muestra el camino y nos ahorra también cientos y cientos de dificultades. La palabra de Dios debe de tener el primer lugar en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro intelecto. Bueno, queridos amigos, así que compartan el video, compartan allí en sus grupos, compartan para que muchos hermanos puedan escuchar esta enseñanza que es de tanta bendición para nuestra vida. Bueno, queridos amigos, entonces ya vamos a darle la palabra a nuestro querido hermano, el pastor César Arévalo, desde California, Estados Unidos. Él, como teólogo, nos está transmitiendo su conocimiento, nos está adoctrinando en lo que es la teología reformada. ¿Por qué no decirle la palabra de Dios? Porque en resumen es la palabra de Dios. Pastor César, Dios te bendiga. Un gustazo tenerte una vez más en nuestra programación Caminando con Dios, el espacio, la hora de la reforma. Muy bien, gracias, hermano Luis. Un saludo a usted, un saludo a los hermanos que se unen a través de este medio y también a los hermanos que también van a estar uniéndose y también a los hermanos que van a estar mirando el video. Bueno, el tema de hoy sigue tema general, teología del pacto. Como les dije al principio, es amplio, teología del pacto es amplio. Específicamente el tópico de hoy es la eclesiología. Hermano, yo no sé qué es ese término, nunca repita otra vez la palabra, me dice. Eclesiología significa el estudio de la iglesia, desde el punto de vista de la teología del pacto. ¿Cuál es la relación? ¿Qué nos enseña? Usted que es cristiano, usted que tal vez es evangélico, reformado, o tal vez sea católico, yo no sé, de repente usted es católico, nos está escuchando, ayudando o acompañando.
Vamos a ver qué enseña la Biblia, qué enseña la teología del pacto en cuanto a la eclesiología, y créame que usted va a aprender mucho. Número uno, de acuerdo a la teología del pacto y de acuerdo a la evidencia bíblica, la iglesia es tanto la comunidad universal, de ahí viene la palabra católico, comunidad universal, o sea, de todos los cristianos de todo el mundo, pero también es una entidad local, o sea, está definida por un grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar, que confiesan a Jesucristo. ¿Me entiende? O sea, a nivel mundial son todos los cristianos, es universal o católica. La palabra católica muchos odian porque dicen, oh, catolicismo romano, pero en realidad no, es palabra inclusive bíblica, no hay nada de malo. Iglesia Universal. Ahora, hay una secta que se llama Iglesia Universal también, pero esa es secta. O sea, no es iglesia realmente ortodoxa. Se pone universal, pero realmente es secta. No nos referimos a ello, sino a la iglesia que está fundamentada en los apóstoles y profetas. Pero también es un grupo de personas que se reúnen en un lugar local, en cualquier parte del mundo, pero que confiesan a Cristo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Número dos, Dios ha ordenado dentro de la iglesia local una forma de administración y de gobierno. Y dentro de esa administración hay tres oficios que él claramente nos enseña en su palabra. Pablo le dice eso a Timoteo. Uno es el ministro o el maestro docente, que se llama muchas veces presbítero o pastor. Luego el grupo de ancianos. O sea, el pastor no trabaja solo. Hay un grupo de ancianos que también son presbíteros y que son el grupo gobernante junto con el pastor docente. Y luego está el otro oficio, que es el diácono. Diácono es una palabra griega que significa el que administra, el que ayuda, el que sirve. Un ejemplo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia crecía y había necesidad de organizarse en cuanto a alimentar, necesitaban los apóstoles decir, bueno, no podemos nosotros dejar de predicar y atender a las mesas. Elijamos a hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? No es como hoy en día dentro de grupos evangélicos. Oh, necesitamos un diácono, tráele al que no hace nada, al que está sentado mirando las estrellas y él nos puede ayudar. No es ese tipo de diácono. No es así. El diácono es una persona que es lleno del Espíritu Santo. Porque hoy en día entre el evangelicalismo, al diácono le dicen, oh, el diácono puede barrer, limpiar las bancas, limpiar el baño, al fin y al cabo solamente es diácono. No es así. La Biblia no le pone al diácono como un simple servidor, limpiador de baños. No. Es una persona llena del Espíritu Santo, que inclusive, de acuerdo al registro bíblico, tenían conocimiento de la palabra. O sea, no era cualquiera que no tiene nada que hacer, le ponen de diácono, no es así. Entonces, esos tres oficios, ministro, anciano docente, grupo de ancianos y diácono, realmente es lo que organiza una iglesia local. ¿Ok? Una iglesia local. Ahora, dentro de esa iglesia local se constituye dentro del pacto para que sea una verdadera comunidad que confiesa a Cristo. Todo aquel que confiesa a Cristo en una comunidad local está dentro de un pacto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que cualquiera no puede entrar. ¿Sabes qué, pastor? Vengo aquí, me siento 3 veces, 3 días, y si no me gusta, me voy. No existe eso. Eso existe en el evangelicalismo, ¿no? Uno va, se sienta 3 días y luego se va a la otra esquina de al lado, de la iglesia que está allá, y si no regresa. No, hay un compromiso. Por eso es comunidad del pacto. O sea, toma en serio su fe. No está jugando a esta iglesia me gusta, la otra no me gusta este pastor. No. O sea, es un compromiso serio, primeramente con Cristo cuando confiesa a Cristo, y segundo con la iglesia local. Porque los ancianos quieren gente fieles. Pablo, por ejemplo, cuando leemos las cartas de Pablo, vamos a ver que Pablo siempre exhortaba a los cristianos a la unidad de la fe. No, tanto. Y él mismo decía, se siente como, tenía dolores de parto, decía él.
¿En qué sentido? De que él sentía el dolor cuando veía que los hermanos no eran responsables. 4, las marcas de una verdadera iglesia local. Muchos me preguntan, hermano, ¿cómo sé que estoy en la verdadera iglesia? ¿Cómo sé cuáles son las señales? ¿Cuáles son las características? Bueno, tenga en cuenta eso, lo puede escribir. Hay marcas que caracterizan a una verdadera comunidad de fe. Número 1 es la predicación fiel y pura del Evangelio. Voy a repetir, la predicación fiel y pura del Evangelio. Y eso solamente es cuando se predica todo el consejo de Dios, que es la palabra de Dios. O sea, yo no voy a venir a decir, ¿sabe qué? Yo tuve un sueño revelado, que un espíritu me llevó, ¿no? Ahí al tercer cielo y pude ver cosas que nadie miró y eso lo estoy trayendo. No, no existe eso. O yo tuve una profecía en la noche, se me presentó un ángel y me dijo que les diga esto. Tampoco existe eso. De esos charlatanes hay cantidad. Pero la primera marca es la predicación fiel de la palabra de Dios, de la escritura. Eso es el pacto de gracia. Número 2, la administración de los sellos y señales del pacto. Dice, ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo que sellos y señales? Simplemente los sacramentos. Son 2, el bautismo y la cena del Señor. ¿Qué es el bautismo? Bueno, acabo de decirlo, es sello y señal. Ahora, el bautismo, a diferencia de los amigos evangélicos que no son reformados, la reforma enseña que en el bautismo, que es una ordenanza del Señor Jesucristo, ¿no? Es para aquel que confiesa su nombre y por lo tanto es bautizado. Pero ahí no queda, porque la promesa, recuerda, estamos hablando de un pacto, es dentro del pacto abrámico. El pacto abrámico es vigente. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3. Quiere decir que en el pacto abrámico la promesa es para ti y tu descendencia. Ahora, tu descendencia no es la mascota, son tus hijos. Entonces, la promesa que viene a ti pasa a tus hijos. ¿Y qué significa eso, hermano? Significa de que así como el sello y señal para el que cree es el bautismo, y si la promesa es para mí, mi descendencia, ¿qué crees que va a pasar? La señal y sello también es para mi descendencia. O sea, no tengo que hacer como enseñan los evangélicos o anabautizan. Bueno, tengo que esperar que tenga ya mayor de edad. ¿Qué es mayor de edad? ¿Qué es mayor de edad? Bueno, tal vez unos 45 años. No, no. 45 años, no, no. Nada de eso. De acuerdo al pacto de gracia, al pacto abrámico, los niños están dentro del pacto por la fe de sus padres. O sea, tú no tienes que decirle a tu hijo, a ver, hijo, dime la verdad, ¿quieres aceptar al Señor? Eso no existe, no se enseña en las Escrituras. ¿Ok? Eso es muy importante que se tenga en cuenta. El pacto abrámico es para ti y tu descendencia. Eso es bíblico. Pedro lo enseñó en el libro, cuando hace su primera predicación a los judíos. Eso es muy importante que se tenga en cuenta, porque muchos no entienden esa parte. Está en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse, sean bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Ahora, escuchen esto, recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y nadie más. No, no dice eso. Dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, o sea, descendientes. Entonces, ¿qué quiere decir eso del punto de vista pactual? Que cuando uno confiesa el nombre de Jesús, claro, si uno no tiene familia, bueno, pues queda en él. Pero si uno tiene familia, de acuerdo al pacto bíblico, a la enseñanza bíblica, los niños entran al pacto y como sello y señal reciben el bautismo. Entonces, el fundamento del bautismo de infantes no es que nació por el Papa Juan XXIII de la Iglesia Católica. No, no, no tiene nada que ver eso. Nace de la promesa y pacto de Abraham, que los apóstoles, apóstoles, escuche bien, nuevo pacto, apóstoles, enseñaron
cuando hicieron el llamado a venir. O sea que en las campañas evangelísticas, ¿no? De los evangélicos, a ver cuántos quieren aceptar al Señor. Bueno, la gente levanta la mano, pasan al frente, a ver, repitan mi oración. Y dicen, ya aceptaron al Señor, qué bueno. ¿Cuántos? 10,000. Gloria a Dios, 10,000. Pero en realidad es engañoso esa cifra. Engañoso. Porque si fuera realmente un llamado bíblico, así como dice Pedro, dirían, traigan a sus hijos. Los que quieren confesar el nombre de Cristo y están casados, traigan a sus hijos. Porque la promesa es para ti y tu descendencia. Pero no hay eso. Es algo emotivo. Y repetir una oración no implica conversión. Eso grábeselo en la cabeza, amigo evangélico, amigo pentecostal. Tengo que decírselo porque no se lo enseñaron a ustedes. ¿Ok? Tiene que aprender. Tiene que aprender. Es la verdad. Una repetición de oración no implica conversión. Y además, el pacto de gracia es para ti y tu descendencia. Si usted confiesa el nombre de Cristo y tiene hijos, la promesa es para ellos. Eso lo dice la Escritura. Y número 3, la administración de la disciplina. ¿Quién administra eso? Solamente los llamados en la iglesia local, que son ministros, que son los ministros, ancianos y el cuerpo de ancianos. Si se da cuenta, dentro de la iglesia local, del pacto de gracia, no existe uno, yo soy el pastor de aquí de todo, y mi palabra es la autoridad, y bueno, traigan todos el diezmo al alfolí. Claro, el alfolí es el pastor. Y no es así. Es un grupo de ancianos. No hay papas pequeños en la verdadera iglesia de Dios. O sea, puede haber el pastor docente que enseña y luego los otros presbíteros, tal vez 4 o 3, se reúnen de acuerdo a la cantidad de miembros de la iglesia. Cuanto más miembros, se necesita más ancianos, porque imagínense, no es igual tener 3 ancianos en una congregación de 50 a tener 3 ancianos en una congregación de 1,000. O sea, no lo van a alcanzar. Necesitan más miembros. Entonces, esa es la razón por la cual no existe, yo soy el pastor de 10,000 miembros. No, no existe eso. Eso es evangelicalismo. Pero dentro del plan del Nuevo Testamento es un equipo de pastores, póngale así. O sea, la decisión no lo hace uno. ¿Ok? La decisión o cualquier asunto de iglesia local es discutido entre un grupo de ancianos, hermanos que tienen madurez espiritual, conocimiento de la Escritura, y la iglesia puede descansar que la decisión no es el capricho de uno, sino más bien la decisión sabia de un grupo de pastores. Eso es muy importante, amigo evangélico, que usted sepa. ¿Ok? Si usted dice, no, pero mi pastor siempre ha sido, ya tiene 50 años. Bueno, será de él su método, pero la Biblia enseña diferente. Y eso tiene que saberlo usted. ¿Ok? Otra cosa muy importante dentro del pacto de gracia, los miembros de la iglesia local, del pacto, que confiesa a Cristo, han recibido el sello y señal del pacto, que es el bautismo, ¿no? Están obligados a vivir en fidelidad en la iglesia local, ¿no? Quiere decir eso, escuchar la palabra de Dios y participar de los sacramentos, que es la cena del Señor, la comunión. Escuchar la palabra de Dios es muy importante. Por ejemplo, hoy en día, dentro del evangelicalismo, se ven muchas conferencias, ¿no? Invitan a pastor fulano de tal, invitan al otro pastor fulano de tal, invitan al otro evangelista fulano de tal, hacen un grupo, conferencia, los evangélicos escuchan, dicen gloria a Dios, qué bueno, pero aquí está este fulano, yo le escucho a él. Pero ese no es el plan bíblico. El plan bíblico es que usted esté en una iglesia fiel, escuchando, alimentándose de esa iglesia local. Por eso Dios puso eso. O sea, la única forma de que usted puede alimentarse no es escuchar a conferencistas que se reúnen por 3, 4 días, por ahí, como están por ahí en internet. Eso no es el plan de Dios. O sea, no va a haber ningún
texto en la Biblia, Nuevo Testamento, que Pablo dice, a ver, vamos a hacer conferencias, Pablo, Pedro, vamos a ir al circo romano, al estadio, y por 5 días conferencia. No, no hay eso. Pablo pone a la iglesia local. Es bien importante que usted entienda eso, hermano. Es el único lugar donde uno se edifica. ¿Ok? ¿Qué más? La palabra del pacto se divide en 2 partes, ley y evangelio. Tiene que tomar eso en cuenta. Algo pactual, palabra pactual está entre ley y evangelio. La proclamación del evangelio es el medio divinamente ordenado por Dios por el cual el Espíritu Santo obra en los corazones de los miembros del pacto de gracia. ¿Cómo es eso, hermano? Explíqueme. Dios tiene un medio de aplicar su Espíritu Santo. Es la predicación del evangelio. Cuando la predicación del evangelio es fiel y completo, de acuerdo a las Escrituras, el Espíritu Santo obra en los corazones o en las vidas, en la mente, de los que están dentro del pacto de gracia. Eso es muy importante. No hay otra forma. O sea, si alguien viene, y esto es increíble, porque hace unos días murió una persona de Corea, el pastor coreano de la iglesia más grande de todo el mundo, iglesia evangélica, Paul Yong-gi-cho, la más grande en cuestión de números, la más famosa, murió. Oiga, la cantidad de evangélicos que decían, descanse en paz, ya está en la gloria, y un montón de cosas, todos amén, gloria a Dios, pero qué buen siervazo de Dios, y un montón de cosas. Oiga, ese hombre enseñaba gnosticismo, budismo, empacado con gnosticismo y pensamiento positivo. O sea, él no predicaba el evangelio. O sea, no hay evidencia escritural, y eso no es secreto. Todos saben, hasta él mismo sabía. Él no predicaba el evangelio de acuerdo a las escrituras. Sí, tenía una iglesia grandísima, seguidores por todas partes del mundo, y gloria a Dios, y era ejemplo, inclusive ejemplo para muchas iglesias. Oh, yo quiero ser como la iglesia de Paul Yong-gi-cho, quiero tener 100,000 personas y vamos a hacer esto y esto. Oh, el hombre se convirtió en el ejemplo de muchos evangélicos. Pero ¿y el mensaje? El contenido de lo que él predicaba, la doctrina era sana, era doctrina como dice la sana doctrina. No era sana, no era evangelio, era su evangelio de él, empacado con ideas positivistas, combinado con budismo. Y claro, por ahí algunas cosas de la Biblia, pero no era evangelio, pero la gente le seguía. Entonces, cuando no se conoce realmente el evangelio, o el que predica no predica el evangelio, sino su idea, sucede que la gente, y es increíble, alguien me dice el otro día, no, es más, hoy lo miré en Facebook, uno escribió, pero ¿cómo es posible que la gente le siga? Bueno, sí le sigue, por eso es la iglesia más grande del mundo. Y no solamente él. Aquí en Estados Unidos hay muchos predicadores que son famosísimos, multimillonarios. Y uno dice, oiga, si ser pastor es multimillonario, entonces yo me meto de pastor y aquí tengo ya seguro viajar y un montón de cosas. Y es cierto, no es exageración. Y el mensaje, no, a la gente no le importa el mensaje. Y es verdad, no le importa. Por eso tienen más de 50,000 miembros. Porque si les importara, esta gente no tuviera ni un miembro. Ni el gato estuviera escuchando. Pero como hay gente crédula que les gusta escuchar mentiras, no solamente le escuche bien ahora lo que voy a decir, les dan dinero. ¿Por qué creen que son multimillonarios? Porque la gente que sigue les da hasta yo creo que su salario completo. ¿Se dan cuenta hasta dónde va la insanidad? Y no estoy hablando de católicos romanos, ¿ok? Estoy hablando del mundo evangélico. Uno dirá, bueno, pero tal vez serán 50, 10, no, son miles, es más, combinando a los miles, son ya millones que siguen una mentira. Tienen aviones privados, tienen mansiones, no casas, mansiones multimillonarias.
Entonces, la pregunta es, pregunte, ¿usted se ha preguntado cómo es posible eso? No, honestamente, pregúntele a su vecino que le sigue a ellos. Vecino, ¿cómo es posible? Usted es una persona que se ve inteligente. ¿Cómo da su dinero? Regale, ¿cómo regala su salario a un charlatán? ¿Cómo es posible? No entiendo yo. Si es un charlatán, mire, se hace millonario de tu dinero. Tú eres pobre y tú le das y él se hace millonario. Y eso son millones. Mire, solamente en Latinoamérica hay dos personajes famosísimos. Todo el mundo sabe, en Facebook hasta lo critica, pero ¿saben qué? Siguen siendo multimillonarios. Un tal Maldonado, el otro Luna. Pregúntese, ¿y esa gente qué tiene en la cabeza que le sigue? ¿Cómo es posible? Y estoy hablando de Latinoamérica, donde el nivel económico no es grande. ¿De dónde sacan dinero? No, honestamente, pregúntele, amigo, ¿cómo es posible? Yo les he preguntado. No tienen trabajo y se piden prestado. Oiga, ¿me puede prestar $500? Oh, gracias, yo sé que no tienes dinero para comprar leche a tu hijo. No, no, no es para mi hijo. Oh, no, 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 es para el apóstol que está pidiendo su ofrenda. Oiga, eso es una desgracia total. Piden prestado ni siquiera para ellos, sino para el apóstol. ¿Cómo entiende usted eso? Honestamente, eso ya está fuera de una persona normal que piensa. ¿Qué más? Dentro del aspecto del sacramento, solamente hay dos signos y sellos. Dentro del pacto de gracia, es el bautismo y la cena del Señor. ¿Qué significan los sacramentos? Significan que sellan la identidad y la unión del creyente con la muerte y sepultura de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. O sea, el sello, la señal es la señal visible. ¿Se acuerdan de la circuncisión? La circuncisión, Dios le dijo a Abraham que viene a ser la señal externa del pacto del pueblo de Israel con Dios. Y Abraham le dice, pero Señor, usted sabe que va a haber gente que va a decir, no, que yo no quiero hacer eso. Dice, no hay problema, se le corta de mi pacto, se le expulsa de mi pueblo, se le elimina, no es parte, así. Dios no está que por favor, mírate, te advierto, por favor, toma mi pacto. No, Dios no ruega a nadie, hermanos. Dios no está rogando como se dice, bueno, él es un caballero, él no quiere. No, no, Dios da una orden y su orden se cumple. Y el que no lo cumple, afuera. Bueno, dentro del nuevo pacto, muchos dicen, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, hoy día Dios es bien gentil, él no te fuerza, él es un caballerazo. No, Dios no ha cambiado, dice Hebreos. Cuando él dice, el que cree y fuera bautizado, no está diciendo el que cree y si piensa bautizarse que lo haga. No dice eso. Dice el que cree y fuera bautizado. Por eso que en Hechos usted va a ver que los que creían se bautizaban. ¿Se acuerda del eunuco? Le dice, ¿no? A Felipe, mira, acá hay agua, ¿qué me impide que sea bautizado? Él entendió. Inclusive Simón el mago, el hereje, el apóstol, el que nunca fue, pero confesó a Cristo, mire, se bautizó, entendió el mensaje. Hasta fue discipulado porque seguía a los discípulos, pero nunca fue genuino. Es un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Simón el mago es el ejemplo de aquellos que confiesan a Cristo, se bautizan, son discipulados, pero ¿qué cree? No son creyentes. Uno dice, no, no puede ser, hermano, porque si confiesa a Cristo y se bautiza y son discipulados, tienen que ser creyentes. Bueno, no. Simón el mago pasó los 3 pasos. Creyó, se bautizó y siguió a los discípulos. O sea que él absorbió todo. ¿Pero qué cree? Su corazón no estaba bien con Dios. O sea, no fue una conversión genuina. Y yo le digo a usted, ¿usted cree que ya no hay Simón el mago? Bueno, tal vez el personaje murió. Pero personas como Simón el mago, ¿usted cree que ya no existen? Oiga, existen a cantidad. Y existen en todas partes del mundo. Es más, pueden estar con usted dándose la mano, hermano, un abrazo. Hace años que no te veo, te extraño, vamos a orar. Pero de repente Simón el mago.
Él creyó en Jesús. De repente fue el hermano que, mi hermano, vamos a tener una comunión, nos bautizamos juntos, ¿se acuerda ese testimonio que usted dio de 1 hora? Sí. O de repente Simón el Mago. Usted no sabe, pero al final se reveló. O sea, el punto es, hay genuinos y hay falsos. Así que cuanto más grande la congregación sea, muchos hermanos dicen, hermano, mi congregación está creciendo, somos ahora 300, de lo que éramos 3, ahora somos 300. Sí, suena bien, pero ¿cuántos son genuinos? No se sabe. Pero lo que sí sé, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a lo que dice la Escritura, no todos son genuinos. Y eso tenga en cuenta. Simón el Mago siguió a los discípulos. Era parte del grupo de cristianos en ese entonces. Mire, eso es muy importante que se tenga en cuenta, hermano. Entonces, como señales y sellos del pacto, el pacto de gracia es evangelio, pero no es ley. ¿Por qué no es ley? Porque la ley exige que tú tienes que cumplir toda la ley. Si fallas un mandato, es como que fallaste toda la ley y te condenas. Así que no existe, bueno, hermano, ya cumplí 8 de los 10 mandamientos, me falta 2, un poco de paciencia, Señor. No, no existe eso. No, no existe de que ya cumplí 8 y faltan 2. No, no, porque se está engañando usted mismo. Nadie lo cumplió, como dice Pablo. Nadie lo cumple y nadie lo cumplirá. La justificación desde el tiempo de Abraham es por fe. Recuerde, Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes. Bueno, Abraham, créame, no sé si usted ha visto las estrellas del cielo en un campo, yo lo he visto. Oiga, marea uno, lo marea. Uno no puede ni contar, ni una ni dos, se marea. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios y fue justificado. Bueno, Pablo dice, los que son de fe son igual que el creyente Abraham. Increíble. O sea, somos justificados por la fe, así como Abraham fue justificado. ¿No le causa eso? No, créame, cada vez que leo ese pasaje es como que me dan un golpe en la cabeza, porque me cuesta entender cómo es posible. Yo a Abraham nunca, bueno, nunca le conocí, él no me conoció, pero por fe, dice Pablo, nazco en la familia de Abraham. O sea, soy heredero. Así dice Pablo, por la fe. Bueno, por la fe somos justificados. Por eso es evangelio. Y otra cosa, y con eso termino, los sacramentos son signos para todos, es una señal para los que están en el pacto, ¿no? O sea, ¿por qué signos? Porque es algo externo. Por ejemplo, si alguien se bautiza, es externo, todo el mundo le ve y le dice, mira, fulano de tal se bautizó. Externo. Pero el sello es interno. O sea, nadie ve el sello, solamente el signo. El sello es para los electos del pacto. O sea, quiere decir que en una congregación, diríamos, 50 se bautizan, pero tal vez un número, menos de 40 son sellados de verdad. Ahora, usted va a decir, no puede ser, porque si se bautiza es porque creyeron. Sí, hicieron profesión de fe. Pero los electos no necesariamente son los 50. Eso es lo que muchos no entienden. Y eso explica por qué muchos dicen, hermano, pero yo conocí a alguien que se bautizó, cantaba, daba todo su diezmo 3 veces al día y hasta la cena del Señor comía bastante, o sea que era súper espiritual, ahora es ateo. ¿Qué pasó con él? Perdió la fe, es un apóstata, es mentira. Bueno, lo que explica es que aunque haya sido parte ha recibido el signo externo, no era o no fue sellado para ser parte de los electos. Entonces, eso explica por qué hay mucho Simón el Mago. ¿Ahora entiende por qué digo Simón el Mago? Porque hacen todo lo externo, fe, bautismo, discipulado, pero al final no son electos.
Bueno, aquí termino esto. Yo sé que va a tener tal vez preguntas. Aquí termino por ahora y doy lugar a nuestro hermano Luis. Ok, perfecto. Como siempre, interesante la enseñanza. Y bueno, creo que muchas cosas nos van aclarando con el paso de los días, con el paso de cada clase que nosotros estamos recibiendo, ¿verdad? Eh, Hoy se ha tocado un poco sobre las funciones, ¿no? Del pastorado, el diaconado, otros conceptos más, ¿no? Incluso hace retocado el tema del bautismo, ¿no? El bautismo pactual. Y es verdad de lo que estabas diciendo, en el grupo incluso se había tocado el tema de los falsos pastores que saquean al pueblo, que hacen un mal uso de las ofrendas. Y todo eso es una realidad hoy en el pueblo cristiano, entre comillas, ¿no? En el pueblo cristiano, entre comillas. Eh, Hay en alguna oportunidad algunos hermanos me han dicho, Luis, yo voy a una iglesia y yo doy la ofrenda y no me importa lo que el pastor haga con la ofrenda. Es él y Dios, la iglesia de Dios. Pero eso está claro que está mal, está No, totalmente mal, porque un cristiano debe de tener conciencia de por qué ofrenda, y para qué se utiliza la ofrenda. No es darle plata a una persona porque sí. O sea, el valor de la ofrenda, de la ofrenda cristiana también está en saber para qué la estamos ofrendando y saber si se está usando para los fines de la ofrenda mismo. Y es muy interesante todo esto, ¿no? Y creo que va a haber oportunidad para tocar más a fondo todos estos temas. Bueno, voy con una pregunta. Sé que tengo algunos problemas con la internet, pero bueno, vamos a ver si podemos superar este problema. No sé qué está pasando con la compañía que nos ofrece el internet. Bueno, una pregunta que tenía hoy, temprano, cuando comenzaste con el tema, es sobre aceptar a Jesús. Un hermano preguntaba temprano a qué se refiere entonces el apóstol Pablo cuando dijo que con la boca, si con la boca le confesareis, eh, tenéis vida, algo así, ¿no? Ese versículo es específicamente cuando Pablo dice que con la boca se confiesa para vida, etcétera, etcétera. Si eso tiene que ver con eso de pasar adelante, aceptar al Señor, o a qué se refiere el apóstol Pablo con esa mención en su carta. esa es una buena pregunta y realmente es usado por evangélicos o evangelistas justamente para hacer su proselitismo mal aplicado. El texto está en Romanos 10, capítulo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Prácticamente, recuerda, Pablo está hablando de un concepto pactual. Otra vez vamos a la teología del pacto. ¿Se dan cuenta por qué la teología del pacto nos ayuda a entender? Cuando dice con el corazón se cree para justicia, recuerde, la Biblia habla muchas veces utilizando, especialmente Pablo, conceptos metafóricos. El corazón es un órgano que está acá. O sea, mi corazón no tiene cerebro para creer. Ok, eso hay que entenderlo. No, muchos hermanos dicen, hermano, mi corazón, sí, ¿qué le pasa con el corazón? ¿No? Coma bien y no va a tener ataque al corazón. Pero el corazón no tiene cerebro. Entonces, ¿por qué Pablo utiliza el corazón? Porque dentro de la cultura de ese entonces, de la cultura hebrea, ¿no? El corazón viene a ser el asiento o lugar del pensamiento y de la fe. Eso es muy importante. En otra palabra, lo que está diciendo Pablo es, con la fe se cree para justicia. Eso. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién creyó con la fe y fue declarado justo? Abraham. ¿Qué le dijo Dios? Así será tu descendencia como las estrellas de los cielos. Y dice después, Abraham creyó y le fue contado como justicia. O sea, Pablo está usando lenguaje pactual de Abraham. Y luego hay una coma y dice, pero con la boca se confiesa para salvación.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, yo creo, ¿no? Fe, creo en Dios. Pero luego con mi boca yo confieso. ¿Por qué? Porque tiene que haber una confesión de fe. Por eso que dentro de la reforma, los reformadores entendieron que las confesiones es una forma de declarar, no declarar como hacen los carismáticos, no, yo declaro, te declaro, nada de eso, sino de confesar audiblemente la fe de uno. O sea, yo creo en Dios. De ahí viene justamente lo que se llama el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, creo y etcétera, etcétera. Ahora, si se dan cuenta en esa frase, no existe nada, número uno, de pasar al frente, no existe de repetir la oración del pecado, y menos no existe eso de aceptar a Cristo. No, esos términos son invenciones evangélicas. Eso no es parte del vocabulario bíblico. El vocabulario bíblico es pactual. Romanos 10:10 es simplemente la confesión de Abraham. Es pacto abrámico. Con el corazón, significa con la fe, se cree para justicia. Mi corazón no tiene un cerebro, pero Pablo lo utiliza en el sentido de que es ahí donde emana la vida, en ese sentido, espiritualmente hablando, pero es la fe, ¿no? Por la fe creemos. Entonces, por la fe yo creo para ser justificado ante Dios y confieso su nombre. En el Antiguo Testamento, perdón, en el tiempo de los apóstoles, primer siglo, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Confesar es lo que decía Pedro. Confiesen a Jesucristo, reconocer a Jesús como Señor y Mesías, que Dios lo eligió. Ahora, ¿por qué es importante eso en el tiempo del primer siglo? Porque en el primer siglo, recuerde, Jesús, cuando muere, la mayoría de los gentiles uno no conocía nada quién es Jesús. Y los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. Entonces Pablo dice, bueno, los que no conocen no están exentos, pero deben reconocer y confesar que ese Jesús que fue crucificado, Dios lo hizo Señor y Cristo, ¿no? Romanos capítulo 2. Ahora, los judíos que lo crucificaron, porque Pablo y Pedro dicen, no, Pedro es siempre en toda su predica decía, pero ustedes negaron, entregaron, lo crucificaron, siempre Pedro dándole a los judíos. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Le preguntaban los judíos que, no todos, pero los que eran elegidos. Pedro le dice, confiesen el nombre de Jesús. Mira, confiesen el nombre de Jesús, porque a él Dios lo señaló como Cristo y Señor. O sea, esa es la confesión que Pablo habla. Porque recuerde, Pablo en ese entonces al principio era fariseo, perseguía, pero cuando ya Dios, Jesús, le llama, Pablo no cambia el mensaje. Si ustedes analizan bien todo lo que dice Pablo, es igual a lo que predicaba Pedro. Él lo expande más bien. Mira, lo expande tanto que ya Pedro tuvo que decir en una de sus cartas, hay cosas que no entiendo lo que dice el apóstol Pablo. Él mismo lo dice, no hay cosas que ni siquiera entiendo qué es lo que está hablando este hombre. Pero es que Pablo entendió más, desarrolló el concepto. Pero entonces, no es de que yo acepto a Cristo en mi corazón, no es de que levanto la mano y yo repito, es creer como lo hizo Abraham, lenguaje pactual. Era simple, pero era profundo. ¿Se acuerda? Esa es la razón por la cual Simón el mago decía, bueno, como es fe, bueno, yo creo. Bueno, se le tomó la palabra. Bueno, quiero bautizarme. Claro, porque después de creer hay que bautizarse. Y luego siguió a los discípulos. O sea, ese hombre no era genuino, pero hizo externamente lo que él vio que muchos hacían. Pero eso no implica de que ya es salvo, eso es otra cosa también. Por eso hice mi pregunta, ¿cuántos son Simón el mago? Hay cantidad. No sabemos, pero hay cantidad. Pero los genuinos sí creen con verdad, confiesan su nombre y obviamente se bautizan. Entonces, es lenguaje pactual la respuesta a la pregunta que le hicieron, hermano. Ok, perfecto. Interesante, ¿no? Porque la mayoría de las denominaciones de hoy
usan ese versículo para el llamado, ¿no? El llamado al frente, ¿no? Ven, pasa adelante, levanta tu mano, repite conmigo. Incluso le dicen lo que tienen que orar, ¿no? Lo que tienen que decir. Exacto. La persona quizá ni quiere. Cuántos jóvenes que son llevados por los padres a la iglesia, ¿no? Y cuando el pastor dice, vengan acá adelante los que van a aceptar al Señor, y el padre le dice, ve, hijo, ve, tenés que ir. Y el hijo va así, dice, y bueno, ¿qué hago yo? Ahí el pastor le dice, bueno, levanta la mano, repetí conmigo, y el joven no está ni ahí, o sea, no le importa nada, pero repite lo que el pastor le dice, ¿no? Sí. Esto es un claro ejemplo de lo que sucede en muchos lugares. Y es triste porque, como tú lo decías, ¿no? El confesar allí tiene otro concepto, es otra idea, ¿no? Tiene algo que ver con una práctica diaria, con algo más continuo que algo concreto, específico, hecho en algún punto de la vida, ¿no? O sea, si ustedes confiesan al Señor, son personas que lo miran, lo observan, los escuchan y dicen, estos son cristianos. ¿Pero por qué? Porque, claro, ellos viven confesando al Señor, tienen al Señor en su boca, en su conducta, en sus prácticas. O sea, esto es un cristiano. Y es interesante que Pablo le escribe eso a cristianos. Entonces, si Pablo le escribiera eso a personas que no son cristianas, bueno, quizás daría para confundirse. Pero Pablo le está escribiendo a cristianos que ya eran bautizados. La mayoría, esto se lo escribe a una iglesia, y eran bautizados. ¿Se imaginan entonces qué le está diciendo el apóstol Pablo? Deben de aceptar de vuelta al Señor porque lo aceptaron mal. La primera aceptación que ustedes hicieron estaba mal. No tiene nada que ver con eso, es verdad. Y bueno, creo que quedó muy claro la respuesta. Y bueno, invito a los hermanos que se están uniendo a este diálogo, que se están uniendo a estas clases, a que continúen para que puedan disipar las dudas que puedan tener al respecto. Yo entiendo que para muchas personas es el tipo de evangelio que vienen escuchando hace 20, 30, que quizás recibieron de sus propios abuelos, ¿no? Hace 40, 50 años que su iglesia viene enseñando esto y dicen, pero ¿y cómo es esto? Hace 30 años que yo escucho que la persona tiene que pasar adelante, levantar la mano, aceptar a Jesús, y ahora escucho al pastor César que me dice que eso no es, ¿no? Y bueno, por eso tienen que seguir la serie, tienen que ver los videos que tuvimos ya, que están grabados, que están en la página, para que puedan disipar todas esas dudas. Pastor, nos vamos despidiendo por el horario. Muchas gracias y nos vemos ahora el día jueves, si Dios quiere. Muy bien, un saludo a todos también. Pasen buenas noches. Recuerden que eso lo voy a subir a YouTube. Voy a compartirlo para que ustedes lo vuelvan a ver y que la gracia de Dios sea con ustedes también. Muy buenas noches.